¿Cómo? ¿Quieren monólogo? Dele monólogo. Con ustedes, Tommy Mafia. Con ustedes, Dieguito Baite. Más conocido como Jimmy Neutron, el niño no genio. Bueno, algo así. Jimmy in Neutron. Jimmy Neutron, porque le faltaban los neutrones, ¿no? Un par de... ¿Cómo estamos? Espectacularmente bien, magnífico. Vamos. Sí, 10 puntos masiva, contento. La verdad es que cada vez que va pasando el tiempo siento que vamos superando las expectativas. Y Bien. está bien. ¿Ustedes? Bien. De ese lado. ¿Cómo fue el primer capítulo? ¿Cómo fue el segundo? Queremos comentarios, feedbacks, reviews. Estamos muy contentos y queremos agradecer rapidísimo a toda la gente que se manifiesta, bueno, a través de esto, a través de este contenido que estamos armando nosotros, a través de los comentarios y todo eso, y a través de la gente que, bueno, va comprando y sigue comprando cafecitos nuestros, que es lo que básicamente nos ayuda a nosotros y al equipo a poder financiar esta charla que estamos haciendo con Tommy, y también con la intencionalidad de abrir debate, de debatir, de pensar, de repensar y de cuestionarnos un montón de cosas. Y en este caso, con este contenido puntual, relacionado fuertemente el café. Bueno, está bueno que lo digas, porque un poco la inspiración del capítulo de hoy nace de un comentario. Nosotros somos bastante obsesivos, pero los obsesivos lo vemos todo, como Toy Story. Y leímos todos los comentarios y leemos, discutimos, debatimos, che, ¿viste? Escribieron, ¿qué pensás? También eso, adictos al feedback. Vamos a hacer un grupo de eso, adictos al feedback. Me sirve. Y nos pasaron muy loco que el capítulo pasado, para quienes lo vieron, Diego dijo algo sobre qué es el café especial, que es una pregunta que nos hacemos mucho, que está en constante cambio y demás. Y por un comentario que hizo una persona que se llama Walter, le mandamos un saludo, nos dimos cuenta que estamos ya hablando de qué es el café especial y nosotros mismos pecamos de eso, no sé si es soberbia. Adelantados. Pecamos, sí, de asumir, de suponer, de adelantarnos, y todavía no hablamos de qué es café, ni siquiera. Entonces, un poco el capítulo de hoy es eso. ¿Qué es café? ¿Qué es el café? Bueno, hablábamos un poco de lo que era el café de especialidad puntualmente, como un puntaje, y es algo que yo siempre en los cursos lo cuestiono bastante. Y antes de pasar a este punto que define al café especial como un producto de calidad, siempre, bueno, hago esta pregunta, ¿no? Que tiene muchos significados, dependiendo de quién lo preguntes, ¿qué es el café? Y la vez pasada, bueno, también haciendo un poco el chiste, decimos, bueno, el café nace del tergopor. Mucha gente piensa que el café nace del tergopor. Y un poco esto me vino el pensamiento con una anécdota que me contaba una amiga que llevó a los hijos al campo y le mostró un árbol de durazno y quedaron sorprendidos de que el durazno venía de unos árboles. Como que siempre flasheaban, capaz, quizás, que el durazno viene en latas, o sea, viene así. O sea, es un producto ya de fábrica, así. Y no, es una planta que requiere un montón de cultivos, y por el simple hecho de ser una planta ya tiene un montón de complejidades. O sea, teniendo en cuenta, bueno, un poco lo que pasamos un poco por el colegio, quizás un poco más técnico, y agarramos biología y vemos toda esa rama de todo lo que implica la botánica. Desde la biología sabemos que hay mucha complejidad en todo eso. No es lo mismo una especie que otra, no es lo mismo un varietal que otro. Y todas esas complejidades también están como ligados a este producto que es el café. Y eso, bueno, como que un poco desparramamos esta idea de está bueno pensar en eso cuando consumimos un café puntualmente, porque es algo que por lo general no nos cuestionamos. O sea, lo simplificamos tanto que por un lado está bien para entenderlo, pero por otro lado también está bueno de desarmar esta simplificación para darle sentido a lo que consumimos en la cotidianidad. Bueno, nos cuesta, creo, también un poco la estandarización y la góndola. Eso creo que te separa un poco de la sensación de que algo es una fruta, es una planta, es algo vivo, es algo que lo afecta a un montón de cosas. La góndola es un gran corredor de ese foco. Claro. ¿No? Como si vos ves un paquete de café que está siempre ya viene molido, o sea, que perdió toda su forma de planta. Viene molido, está tostado, está en un paquete y viene siempre igual. Hay algo como antinatural en eso que es lo que te saca del foco de que es una planta. A mí me pasa también cuando pregunto mucho esto, ¿qué es el café? Que creo que somos muy poco creativos. Es un gran idioma en español, pero somos bastante poco creativos, porque el café es el café que nos tomamos, es el grano, es el color. Entonces es como, ¿qué es el café? Es mucho más. Y si te pones filosófico, bueno,
¿Qué es el café? Claro. Encuentro, el sabor del encuentro. En una situación puntual, bueno, me ha pasado de preguntarle a un caficultor qué era el café y para él el café era una planta. Entonces yo en los cursos le pregunto qué es el café y para los alumnos es una experiencia sensorial. Claro. Después voy para gente que pasó bioluz y entró y para ellos es una bebida que les sirve para arrancar el día y nada más. Entonces, como que siento que el café como tal, la respuesta de qué es el café tiene un montón de significados dependiendo de los contextos y es la primera pregunta que hago en todos los cursos. Primero y más que nada para que el barista también entienda de que tiene que entender qué significa el café para el otro y que después él tiene que armar su propia definición técnica de lo que es el café. En esencia, sin dudas, el café es una planta. Todo café que hayamos probado en nuestra vida, sea el de George Clooney, el cápsula, el instantáneo, el que sea, probablemente venga de esta planta, a no ser que diga bebida a base de o saborizado a, que también es una excepción y también hay. También hubo una parte de la historia donde se hacían bebidas adulteradas, Sí. que eran raíces quemadas y cosas que se ponían adentro de bolsas para parecer café. Pero sí, eso, tiene un significado muy peculiar para cada persona que le preguntes. Puede ser esto, como también puede ser un mimo, puede ser, o sea, una necesidad. Hay mucho, a mí me gusta mucho que cuando preguntás cómo, cuándo y cuánto consumís café, el mundo se divide como en dos grupos. Dentro del mundo que toma café se divide en dos. Y yo siempre le digo los adictos y los amateurs, como Claro. los que disfrutan del café y los adictos. Porque mucha gente se acerca en un local, en un curso y dice, no, me metí en el curso porque soy un fanático del café. Entre fanático y adicto hay una leve diferencia. Algunos dicen, no, yo soy fanático del café, leo un montón, no sé qué. ¿Y qué tomas? No, yo necesito, todos los días que tomo por lo menos 5 cafés y tomo lo que sea. Y es como, bueno, no sé si sos fanático, me parece que es una adicción. Como Claro. un gran exponente de pensar que uno tiene fanatismo y tiene adicciones. Mi madre que la amamos, a Eugenio le mandamos un saludo. Ella se autopercibe fanática del café y toma lo que sea. O sea, es capaz de agarrar la jarra olvidada de café de máquina de filtro eléctrica con 3 días de antigüedad adentro de la taza al microondas y se la toma chocha de la vida. Y le genera placer. Entonces, ahí es donde para mí hay una gran diferencia entre fanatismo y adicción. Igual es interesante también lo que genera placer en cada uno. O sea, hoy en día yo también pienso mucho en esto de que si no lo voy a disfrutar, prefiero no tomármelo. Y es un poco también, es ver a qué le llamamos café. O sea, hoy en día hay un poco también esta tendencia de que queremos hacer café de un montón de cosas. Café de tal raíz, café de tal tubérculo, café... Escuché en algún momento café de cebada, una cosa así, como que era una cosa muy rara. Y eso técnicamente no es café, aunque mucha gente lo llama así por la infusión que se da después. Claro. Me ha pasado también, me dice, che, ¿me das el café verde? Y yo me decía, ¿cuál es el café verde? Y se referían al matcha. Y no sé si te pasó también, pero es un cago de risa y nosotros nos estallamos de la risa, pero es algo que pasa, o sea, es algo que se ríen, pero es verdad, me das el café verde, pero yo, ¿qué café verde? Yo no vendo café verde. Claro, acá. o sea, no, eso no es café, eso es otra infusión, es el matcha, que es una especie de té pulverizado, que con el cual también se hace una infusión concentrada y se hacen otras bebidas. Y bueno, no técnicamente a todo lo que se consigue en góndola, que dice café en la etiqueta frontal, es café. Como que para mí, si estás en una góndola, si estás en un supermercado, primero que nada te recomiendo no comprar café. Y si no te queda otra, por lo menos lee la letra pequeña, la lista de ingredientes, que es una buena base como para poder definir qué estás tomando y si verdaderamente es café lo que estás tomando. Vale. En definitiva, el café es una planta, y un poco también conectando con eso que decía de definir lo que es el café para cada persona, qué es lo que le da placer, porque eso es lo que a nosotros nos ayuda como a permanecer en ese concepto que nosotros definimos como tal, ¿no? O sea, si yo encuentro café como una bebida que tomo todos los días y lo consumo por hábito y no porque razono lo que estoy pensando, como que también es una fuente de decir, che, esa es mi definición del café. Pero como baristas, y nuestra intención de querer definir también la gente que consume café con nosotros, primero que nada, bueno, es una planta, que como voy a hacer mucho hincapié en eso porque es lo que queremos desarrollar hoy también. Y por el simple hecho de ser una planta, bueno, estar sujeto a esa complejidad botánica. Para mí un video fantástico de Counterculture que habla un poco acerca de la travesía, ¿no?, que tuvo el café. Y
también lo cuento como anécdota, ¿no? O sea, además de que, primero que nada, que el café no nace y no viene del telgopor, es una planta que fue migrando, fue moviéndose por todo el mundo, que tuvo su origen en Etiopía, en la antigua Abisinia, y que de ahí fue como recorriendo todo el mundo a través de la colonización. O sea, me parece sorprendente cómo fue el descubrimiento del café como tal. O sea, vos ves una banana y es obvio cómo se consume. O sea, me imagino, hombre primitivo, Sí, fruta fresca. De hecho, Diego primitivo pasando por un bananal y digo, bueno, claro, che, veo una banana, la agarro, lo pelo y listo, esto me lo puedo comer. claro. O sea, paso por una planta de café y no me resulta algo tan obvio como pelarlo, sacarle la cáscara, secarlo al sol, tostarlo, triturarlo, agregarle agua caliente, ponerle leche y servirlo en el desayuno. Como que Claro. no es algo obvio e intuitivo. Está buenísimo porque nosotros ya tenemos súper íntimamente relacionado el cafeto, o sea, la planta y su fruto, con nuestra forma de consumir café también, que es lo... Cafecito, gracias, Sí. Miguel, man, trajo cafecito, gracias. Y sin embargo hay un montón de otras formas de consumir también esa planta. De hecho, esto que decís vos de ir caminando por el bananal y agarrar una banana y comerte una banana, con el café pasa, con el cafeto pasa, y te pasa caminando por finca que manoteas una cercita y te la comes. Claro. Es un fruto muy... Te lo chupás porque no Claro, te lo comes. O sea, igual esto... es medio traidor porque es muy traidor porque tiene poco mucílago, tiene poca pulpa, entonces es como chupeteas, escupís, chupeteas, escupís y vas por ahí comiendo y chupeteando esa frutita que es como un caramelito rico. Claro. Pero incluso también hay gente que hace cosas con las hojas, o sea, hay gente que hace como el té de hoja de café también. Mira, y con la cáscara de Con café. cáscara, y hay con té de cáscara, entonces hubo un proceso ahí que también estamos dando por supuesto, que es el transformar eso en la bebida. Sí. Pero sí es un flash que alguien haya hecho ese proceso, que se repite también con el trigo, por ejemplo, ¿no? Que pasar del trigo al pan. O sea, ¿por qué? O sea, Claro. ¿por qué juntaste una semilla que no te podías comer, la fermentaste, la secaste, la tostaste, la moliste y la metiste en agua, ¿no? Como Claro. todo un... Y elegiste las mejores para seguir cultivándola. Bueno, O sea, yo también hablo de esto de la obviedad de cómo ahí se consume la banana, pero la banana primitiva tampoco es como la banana que conocemos hoy. Sí. Todas las frutas que conocemos hoy no son como ahí las encontramos en la verdulería, sino que es consecuencia de la agricultura selectiva del ser humano. O sea, como que hay una fuerte intervención del ser humano en todo este proceso de elegir cuál es la mejor y seguir cultivándola en función a eso. Entonces, con el café también tiene eso, pero hay poco estudio de todo eso. De hecho, es un dato que también lo compartimos en algunos cursos que doy de introducción al mundo del café, como data extra a los baristas que ya hicieron cursos de introducción, es que el café, como producto agrícola, es uno de los productos que tiene muy poca innovación científica. Hasta hace muy poco tiempo. O sea, no hay más data genética de sandías que de café. Y eso es muy loco. O sea, hay una asociación, no recuerdo el nombre, que es una asociación que tiene un catálogo genéticos de especies de flora, de plantas, y tienen un registro de más de 3.000 especies de sandía. Pero tienen registro de solamente 36 especies de café. Entonces, como que la comparación de lo que se tiene estudiado de sandías y de café es mucho mayor de sandía que de café. Y yo siempre pregunto en el curso, ¿no? ¿Cuánta gente conoce más de 2 especies de sandía? Y todos se quedan como, no, la redonda, la más chiquita y la cuadrada, me dicen, ¿no? No, pero la cuadrada no es otra especie, es una forma... es un molde. Claro, es un molde. Entonces, como que pasan ese tipo de cosas de que sabemos muy poco de nuestros alimentos y cuando hablamos de café sabemos mucho menos de todo eso. Y estamos muy alejados de ese origen, de donde comienza la cadena de valor. Y justamente por eso, también como que la gente que estamos trabajando en el mundo del café decidimos activamente viajar a origen o hacer contacto con ese inicio de la cadena de valor, que suma muchísimo para que podamos conocer nuestro producto, para que podamos entenderlo más y para que podamos darle un buen significado, un significado preciso a la hora de también consumir esta bebida. Sí, eso tiene que ver un montón también con lo que hablamos del capítulo pasado respecto a como a no caer víctima de la comunicación o la sobresimplificación de la comunicación. Nosotros se sabe, quienes les gusta el arte de la manipulación y del como hacer que los contenidos caigan, que al ser humano le encantan las grietas, le encanta la dicotomía. Entonces, cuando empezamos a hablar del cafeto, si le vamos por la vía
como de la taxonomía de ese café, como de la descripción biológica de ese café, y es bien un embole, es un torre. Después, bueno, es parte del reino tal y es un dicotiledonio, entonces de tal clase, y vas bajando por un montón de temas técnicos que al minuto 5 tenés todo el curso de café como... En cambio, si le decís, hay dos, uno es el bueno y uno es el malo. Tenés arábica, que es el bueno, y robusta, que es el malo, y la gente se mete en esa pelea. Ahora hay que solo consumir robusta, o solo consumir arábica, o no, porque Brasil, ¿viste? Y ya se empiezan a bombo, platillo, bandera, todo. Como... Team arábica. Sí, Team arábica. Una gorrita que diga Team arábica. Y después preguntás qué es arábica, la gente no sabe tampoco. Total. Eso es muy loco. Entonces, hay algo ahí de la sobresimplificación de la comunicación, de la necesidad de chequear las cosas, y de animarse a consumir contenido con ganas de ir un poquito más profundo, a aprender, no buscar recetas hechas. Entonces, cuando vemos toda esa descripción biológica del café, nos damos cuenta que más hoy que antes, creo que la conversación no es tanto de arábica versus robusta, sino que hablamos más ya de variedades, saltamos un poco el paso de la especie, porque de hecho hay muchas de las variedades que consumimos hoy que son híbridos, de las dos. O sea, ya se amigaron en la arábica y el robusta, dejen de pelear. Como, si ellos están amigos, ustedes no se peleen. Empezamos por ahí. Pero bueno, y cuando hablamos de variedades, cuando yo soy un poquito más pacifista y cuando hablamos de arábica y de robusta, yo siempre digo que no es, y conectado con el comentario de Walter y conectado con lo que veníamos hablando de qué es el puntaje y qué es el café especial, son predisposiciones genéticas. Así como vemos un montón de variedades, vemos como en el ser humano gente más alta y flaca, gente más petiza, gente con mayor desarrollo muscular, gente con mayor carga de estrógenos o de lo que sea, ¿no? Entonces, es un mundo muy variado de plantitas que reaccionan muy distinto a distintas cosas. Claro. Entonces, algunos de esos miembros de la especie o de las especies nacieron con una predisposición genética al sabor, a determinados sabores, incluso cuando no es a un único sabor, sino como tendencia a tener este color de piel, como este olor. Bueno, esas plantas tienen esa predisposición genética al sabor, entonces se las fue eligiendo más para hacer plantas de café que van a hacer para cosechar fruto, que van a hacer para hacer tazas. Porque por ahí el sabor de la hoja es más feo. Digo, como ahora esto que abrimos un poco la cancha de se puede hacer té de hoja, té de cáscara, se puede usar el café para muchas cosas. Si estamos eligiendo una planta para hacer fruto, para agarrar las semillas, fermentarlas, secarlas, tostarlas y hacer café, hay determinadas variedades que tienen como mayor predisposición genética, así como hay gente que mide 2 metros, entonces tiene mayor predisposición genética para hacer una volcán. Claro. Igual también ahí es, obviamente que yo busco especies, semillas de café que me sirven y son buenas sensorialmente, pero ¿qué es lo que le sirve también al caficultor? Bueno, como que también está bueno buscar el equilibrio de los intereses de todos los eslabones de la cadena de valor, porque si vamos por lo que prefieren los consumidores, prefieren café rico y café barato, pero no eso, capaz esa opción de predisposición genética no es algo que beneficie 100% al caficultor, porque el caficultor, esto lo he escuchado varias veces también, es muy raro a veces encontrar un caficultor que haya probado su café en expreso. Claro. Entonces, eso es muy loco. O sea, el interés del caficultor no es sensorial. O sea, hay una cuestión de precio porque es un negocio para el caficultor y debe subsistir de esto, pero tiene otros intereses también, además de la calidad sensorial, que por consecuencia, en cierta forma, dependiendo con quién comercializa, le da cierto valor o mayor valor a ese producto. Entonces, como que buscar el equilibrio también entre los extremos o los componentes de la cadena de valor, para mí es como clave también pensarlo para razonar y para empatizar por sobre todas las cosas, porque yo puedo ser un consumidor obstinado y reacio y decir, bueno, yo quiero el café más barato y el café más rico, entonces cultiven lo que tienen que lo quiero ahora. Claro, funciona eso. Quiero el café más barato, rico y lo quiero ahora. Claro, siento que el universo no funciona así tampoco, porque si tenemos ese pensamiento nos vamos a destruir nosotros mismos en cualquier momento, pero si me pongo a pensar qué es lo que buscaría un caficultor, creo que también es una especie, una variedad que sea resistente a enfermedades, que se adapte con facilidad a nuevos ecosistemas. La hibridación ahí es clave. O sea, todo el concepto de hibridación, que es algo que se desarrolló mucho en los últimos 10 años, podemos decir, en el mundo del café, fue vital. Sí. Porque también es re lindo hablar de, no, porque con el café especial se le paga mejor al caficultor y están más contentos y están menos esclavizados, que también es una suposición recontraburda. La hibridación, si querés tomar siempre geisha, hay un montón de gente que no va a poder plantar geisha en su finca. Entonces,
no estás cuidando a ese caficultor. Si los archimores, los catimores, como las variedades o los híbridos de arábica robusta juegan un rol muy, muy increíble ahí, porque son un poquito más resistentes, permiten manejos de finca más agroecológicos, permiten, por ejemplo, la resistencia a la roya, al ojo de gallo, a un montón de pestes que no vamos a entrar ahí. Pero un montón de cositas que le ponen. La planta le dan por todos lados en la naturaleza. Sí. Y un error de finca es algo que se soluciona a corto plazo. Un break web. Sí. Agua. Water, please. Corte comercial. No worry. Eso, la hibridación creo que ahora en el nuevo mundo del café juega un rol clave porque empiezan a aparecer híbridos que resisten determinadas cosas, determinadas pestes que requieren más agua, más sombra, menos sombra. Todos desarrollos que ahí sí creo que estamos apostando muy bien al cuidado del caficultor también. En equilibrio con todos los eslabones de la casa. Exacto. Y con lo sensorial, porque por ejemplo, no sé, el otro día le contaba a una barista de pasada en un café, le digo, estás trabajando en un parainema, ¿sabes por qué parainema se llama parainema? Y me decía, no, y no te... ¿Te genera curiosidad? No te pasó nada cuando te dijeron es un parainema, no googleaste. Bueno, a eso es un gran tip para amantes y fanáticos y adictos del café. Cada vez que les dicen una variedad nueva, si la googlean, World Coffee Research, WSR, tiene toda la historia de esa, o suele tener la de todas las variedades, los híbridos conocidos. Y parainema viene de mezclar paraíso, que es un lugar de Honduras, y nemátodos, que son unos bichitos que se meten por la raíz. Entonces es un híbrido que se estabilizó, o sea que se logró como separar en la zona de paraíso, en Honduras, que es resistente a los nemátodos. Una de las tantas cosas que les pegan a la planta de café que les pueden... El café le dan por de todo. Le dan por las raíces, por la hoja, por el fruto, por el tronco. O sea, tiene 1000 pestes y posibilidades de fallar. Entonces por eso también es el cuidado que necesita, ¿no? Es un poco también como consecuencia de tratar de adaptar a una planta a un espacio donde no sea ecosistema natural. Todo. O sea, América no es... el café no es autóctono de América. Eso también es algo que poca gente sabe. No, el café se cultiva en Brasil y en Colombia. Pero muy poca gente dice, no, pero el café crece de forma salvaje en Etiopía, en África. Es de ahí. Y se introdujo a América a través de la colonización. Y que estuvo mucho tiempo en un invernadero en Holanda. Y que los holandeses con los franceses fueron los que trajeron el café a América. Entonces, como que muy poca gente sabe eso. Y también, cómo estas dos varietales, estas dos especies que fueron los primeros que se introdujeron, los que generaron como la diversidad botánica de lo que hoy se conoce también en América. Y como que nosotros hablamos de arábica y robusta como los enemigos, o sea, el bueno y el malo, pero hay 129 especies. Exacto. O sea, y de lo que conocemos nosotros y de todos estos nombres que mencionaste vos, solamente estamos hablando de las especies arábicas y algunos híbridos de robusta. Entonces, hay casi un poco más de 100 especies que no está catalogado, no está estudiado, nadie probó. No se armó un ecosistema agropecuario para maximizar la parte sensorial de esas. Sí. Porque eso también es un montón de laburo, como, a esa planta, ¿qué le viene mejor? Entonces, tenés 129 especies, algunas empiezan a aparecer igual, ahora está como más de moda abrir un poco la cancha, también por necesidad, lo que dijimos, ¿no? Como otra de las cosas que uno recibe así como bajada de línea cuando empieza a aprender de café es, el café es una planta, un fruto del entorno tropical, o sea, de Ecuador hasta el trópico de Cáncer y para abajo del Capricornio, y ahí, como solo puede crecer ahí. Y hoy en día eso también se empieza por necesidad y porque necesitamos plantar en más lugares y también por una cuestión climática. Los climas cambian y si suben, 3 grados, de otro día leía una de esas clickbaiteras a full de Infobae, como si sube 1 grado la temperatura mundial nos quedamos sin café todo. Claro. Con tanto adicto al café, yo dudo que con tan poquito nos quedemos sin café. Yo creo que alguna vuelta le vamos a encontrar. Eso es consecuencia de la simplificación de los conceptos. Porque también una simplificación de los conceptos, creo yo, es decir, bueno, el café solamente crece en esta región. Ok, pero si cuidas el terroir, si cuidas la tierra, si tienes un caficultor o un productor que cuida a esa producción, es muy probable de que tenga muy buen resultado más allá de el microclima favorable. O sea, no hay ninguna duda, y esto lo digo yo que estudié ingeniería agronómica, hice un año de ingeniería forestal, y o sea, tampoco la tengo atada, pero algo sé.
hay condiciones que favorecen el crecimiento y eso no hay duda. Seguro. Como la predisposición genética que hablábamos antes, pero con el contexto. También Exacto. trasladable al ser humano, ¿no? Si vos tenés una predisposición genética para tocar bien la guitarra o para jugar bien al básquet, pero encima tu viejo es entrenador de básquet y vivís al lado de un gimnasio y vas a ser una fucking bestia. Claro. Si tenés una buenísima predisposición genética para jugar al básquet, pero nunca viste una pelota y un aro en tu vida, Claro. no vas a tirar y va a entrar. Claro. Ahí se juegan las dos. Y está bueno esto que decís, me encanta, porque es no solamente el café crece mejor en esos entornos, sino que esos entornos se pueden arruinar. Porque, de hecho, hay una historia que es muy interesante, que es en la zona en la que voy yo a finca en Perú, hubo una época en la que el Estado motivó mucho a plantar eucalipto, porque es una planta que crece rápido, sin mucha ayuda. En 5 años tenés un árbol que podés cortar, talar, hacer madera y vender. Es una manera muy rápida de generar ingresos si tenés un pedazo de tierra. Y eso hace que, primero, absorbe un montón de agua, seca mucho la tierra. Claro. Y las hojas y los frutos, cuando caen a la tierra, le bajan mucho el pH a la tierra. Hace que se acidifique la tierra. Entonces, bueno, tenés el mejor terroir del mundo, pero si te mandaste la viveza, la macana de plantar 10 hectáreas de eucalipto, hasta que no hagas un laburo de recomponer esa tierra, no te va a crecer ni mierda. Es como, estás jodido. Entonces, ni una cosa ni la otra. Del lado más positivo de la vida, porque ahora estamos con una historia triste de gente que no pudo plantar café, pero del lado positivo de la vida es la presencia de híbridos y la presencia de mayor control sobre las variables que aparecen en ese microclima. También corrió un poco los límites de donde se planta café. Ya estábamos antes en el famoso cinturón del Ecuador y ahora te puedes ir más para abajo, ¿no? Claro. De repente en Argentina, en determinados lugares, empiezan a aparecer cafetos productivos, interesantes. No sé si nivel calidad o capacidad sensorial hay mucho para charlar ahí, pero no sé, estamos en los pantalones de... Está interesada en invertir, en decir, che, quiero dedicar mi parcela, mi producción o el terreno que tengo para cultivar café. O sea, eso también es algo que yo había visto un par de noticias, un poco también como consecuencia de la búsqueda de información sobre este capítulo de cultivos en Misiones, cultivos en Salta, en Tucumán. O sea, gente que se dedica a la agricultura a otro rubro. Dicen, che, el rubro del café me interesa, quiero producir café, a ver qué pasa. Y lo están consiguiendo y hay producciones rentables. He visto un par de noticias ahí que, bueno, más allá de la calidad y todo eso, que eso es también un poco confiar en los baby steps como para que eso salga bien. Y nosotros también de nuestra parte como un poco involucrarnos en todo eso. Si de ese lado también quiere, porque desde este lado siempre hay voluntad en querer hacer café rico y ese es como el commitment de todo esto. Sí, o sea, ahí voy a tirar espero que esto lo vea alguien de Tucumán, Salta, de Misiones. Creo que pasa algo, por lo menos de gente que yo conozco del rubro, falta un poquito de conexión, hay un poco de ping pong entre Capital o las ciudades grandes, Rosario, Córdoba, que están como con el café a pleno, con el café especial, los baristas, las baristas que laburan ese producto y los productores, como que de hecho me encantaría que Argentina como país empiece a jugar ese juego rápido, porque sí veo, por ejemplo, en Perú que hay baristas en Lima que se dedican hace 4 años al café y por ahí nunca fueron a una finca. Claro, la tenés al lado. O sea, te tomás un bondi, te subís, dormís a la noche en el bondi y te levantás con las patas llenas de cafetos. Como, por favor. Y acá siento que falta un momento de eso. Como, si está el dueño, o sea, hay un montón de marcas, no sé si decimos marcas, ¿no? Pero la gente que está plantando café, que está en Argentina, llamen, escriban, vamos a verlo, manden café, probémoslo, como no es tan difícil, intercambiemos. Y en esto que venimos también hablando, que me gustó mucho del capítulo pasado, de está bien equivocarse. Si yo me mandás café y te digo, me parece que fallaste acá o fallaste en el tueste, mandame una muestra de verde, tostemos de vuelta, pensemos, puede hacer que crezca un poquito ese mercado en Argentina, sería súper lindo. Está bien equivocarse y está bien también en algún momento cambiar de parecer. A veces a mí me pasa de tan charlatán que soy, a veces que voy diciendo cosas que a veces me arrepiento y es válido aceptar eso como parte de la esencia del ser humano y también de la posibilidad de hacer cosas, equivocarse para mejorarlas.
Entonces, como que eso siempre es recontra constructivo. Y me quedé con algo que dijiste en algún momento. O sea, con Lo de los pantalones del Ecuador. Lo de la curiosidad también. O sea, yo creo que la curiosidad no solamente sirve para los baristas que tienen que saber sobre qué sirven en taza, porque vos decís, che, ¿sabías qué significaba para INEMA? Y hay muchos baristas que, no, trabajo en Colombia. Bueno, pero Colombia es un país productor muy grande, produce mucho café. Contame un detalle que lo diferencie de todo lo que ya vimos y de todo lo que ya sabemos de la producción de café de Colombia. Entonces, eso sirve mucho para el servicio y para mejorar la experiencia del consumidor en esa parte, pero también yo siento que sirve esto para cualquier cosa, porque ponerle situaciones, estás en la gastronomía y no te apasiona esto, te vas a llevar algo que te sirve, ¿verdad? Entonces, como que para mí eso es recontra constructivo y aporta a la experiencia. Y la curiosidad es lo que justamente a nosotros nos llevó a querer hacer un podcast. La curiosidad es lo que nos lleva a investigar para hacer cosas nuevas. La curiosidad también es lo que a nosotros nos lleva a investigar cosas para saber qué preguntar cuando estemos en finca. Como que me parece que es un motor que hay que activarlo constantemente, sea cual sea el rubro que tengas. Y ya que tenemos ahora producción local en Argentina, que antes decíamos, y era como parte del speech, Argentina no es un productor de café, ahora sí, vamos a decir que Argentina es productor de café. Involucrarnos también nosotros en eso y ver cómo podemos hacerlo, o sea, cerrar toda la cadena de valor, o sea, de cultivo, tostado, preparación, servicio, hospitalidad y servicio, etc. Y también es romper un poco el mito de que vos vas a una finca y todo lo que se produce en esa finca es de especialidad. Claro, bueno, entre ahí comillas. entramos en algo que se hablaba en ese comentario y que lo venimos hablando mucho, es lo dijimos también en el primer capítulo, esta sensación de que necesitamos un enemigo y necesitamos un aliado. Entonces, café especialidad good, café convencional bad. Como queremos malo y bueno, y el superhéroe es el café especial que viene a salvar el mundo y la vida de los caficultores. Y tenemos que tratar de que todo sea café especial. En finca pasa algo que para mí es clave. Bueno, hablamos de la planta, tenemos una planta que crece, que es un arbusto que puede crecer un montón. De hecho, eso también es como, hablando de esto de consumir verdades parciales, muchas veces vemos la foto del café, es una planta cortita, tiene 2 metros y medio, 3 metros, porque hay que cosecharla con la mano. Entonces, para no llevar una escalera, la podan, hacen que concentre su energía en 2 metros, metro y medio. Algunas crecen hasta más petizas, o sea, un metrito, porque es más fácil cosecharla. Pero si la dejaras, hay muchas variedades y especies de cafetos que crecerían 8 metros, 10 metros. De hecho, hay unas fotos, vamos a ver si buscamos, si no, googleen. Hay unas fotos muy, muy lindas, muy divertidas, de gente que cosecha cafetos de 8 metros, porque no se instruyó, no eligen la poda apical, ese cortar arriba para que concentre energía, y con un palo bajan la punta de ese arbusto que es muy flexible y cosechan con la rama así doblada y después la sueltan desde ¡ping! Y sigue creciendo. Con ruido. Y bueno, nada, eso. Y algo que se habla mucho cuando hablamos de café especial es que esa planta florece, esa flor se transforma en fruta, se poliniza, algunas se polinizan con ayuda, algunas se autopolinizan, depende también de la variedad de la especie. Esa florcita se transforma en fruta, que empieza a crecer, y cuando está en un punto exacto de crecimiento, que también es un tema aparte cuando se define qué es el punto exacto de crecimiento, se cosecha. Claro. Y en el café especial lo que se dice es que si la planta está en su momento perfecto de nutrición, la cosechas ahí y va a dar el mejor sabor en taza, claro, esa semillita que tiene adentro. Y se habla mucho de la cosecha selectiva manual como la panacea de la búsqueda de la calidad. Y nos imaginamos eso, como que debería todo ser cosechado así, y tenemos que tener una persona durmiendo al lado del café esperando que se ponga perfectamente roja la cereza para cosecharla, y aunque sea una sola, subo hasta la montaña, agarro esa sola y la bajo a la planta de procesamiento. Eso no es tan real. Y no, porque las frutas no van a madurar en el tiempo que vos digas. O sea, no es que, te espero acá cuando me avises, maduro. Claro, y no. Y tampoco vas a subir claro. A veces hay terrazas y hay altura y hay como un esfuerzo en ir a cosechar y hay una cuadrilla de personas y no vas a subir por 3 cerezas. Claro. Esperás a un promedio. Claro. Entonces, ahí se cae esa falsedad de que cosechamos solo lo perfecto. Va a haber un momento al principio donde va a haber algunas cerezas que maduren y no van a ser suficientes como que para que valga la pena. Claro.
Y va a haber otro momento donde ya vas a haber hecho 2, 3 cortes, o sea, 2, 3 cosechas buenas, muy parejitas, y después lo que queda al final, y bueno, no voy a esperar hasta 3 meses que cosechen, que maduren 3. Cosecho ahí, por lo menos en la finca que estuve yo, se le dice el raspado, ¿no? Pasamos, levantamos todo lo que queda, y eso va a un café de otra calidad probablemente. Eso también es algo que yo lo aprendí en un curso. No todo lo que se produce en una finca de café de especialidad, entre comillas, va para el segmento de especialidad. Hay una gran parte que va al segmento comercial y que también financia la especialidad, porque con eso que la finca vende para el segmento comercial, pagan un montón de cosas también que la especialidad no termina de pagar del todo. Entonces, como que también es parte de una realidad y es muy loco esto, lo de las cosechas, que para mí, al momento de razonarlo, primero que nada me da como... le da ese dinamismo a la materia prima. Como que decís, che, café no es un problema. O sea, porque también esto es la queja constante, ¿no? De baristas, a veces dueños de cafeterías también. Che, el café cambia. Sí, es un producto dinámico. No, pero me vas a cambiar de vuelta el café. Como que pasa, escucho también mucho la queja a veces, ¿no? Vamos a cambiar de vuelta el café. Claro, pero el café es un producto estacional y tenemos el privilegio de trabajar con un país productor que tiene 2 cosechas y que en algunos casos tienen como reservas guardadas para poder seguir comercializando durante el año, cuando ya no es periodo de cosecha, ni de floración, ni de recolección, que simplemente como se estructuró el comercio, te permite a tener café todo el año, pero no es que la planta da café todo el año tampoco, da en un momento de la temporada, en una estación específica, y conocer esas dinámicas como que también te hace mucho más permeable con esa transición que te va ofreciendo la misma materia prima. Yo siempre hablo de 3 palabras claves que para mí cualquier persona que quiera vincularse al café de especialidad tiene que saber, ¿no? Que el café es un producto dinámico, estacional y limitado. O sea, el café va a cambiar. O sea, no son tornillos, no son remanes. O sea, va a evolucionar a medida que va pasando el tiempo. El café depende de una estación. O sea, hay una temporada de cosecha, hay una temporada de recolección, hay una temporada de floración. Y hay que aceptar esos cambios de la propia materia prima, que es su esencia, es su característica. Y cuando entendiste eso, yo creo que te ahorras un montón de culpa cristiana. Porque ahí también está como el remordimiento este. O culpa judía, ¿sabes? Claro, sí. Digo, hago la aclaración porque es que todo el mundo piensa que son los reyes de la culpa. Eso me encanta también, claro, de los ecos del ser humano. No, acabo la aclaración porque muchas de mis amistades siempre dicen, no, porque la culpa judía. Y todos mis amigos que tuvieron formación cristiana, como en tu caso de vaca iglesia, ahí va. entre vaca y vaca hay un sopapo de culpa. Claro. Eso, somos una sociedad muy culposa, de nuevo, muy peleadora, muy grietista, muy competitiva, muy culposa también. Y bueno, ahí es donde, un poco lo que hablamos al principio, ¿no? En el primer capítulo de todo, estoy nostálgico, estoy como con ganas de volver a los capítulos pasados. Es que todo tiene que ver con todo, y eso también es parte también de la charla que hacemos. Sí. Entonces conectarlo y desarrollarlo como es válido. Y en el proceso de aprendizaje de cualquier, por eso hablábamos vos lo de ir al origen, no importa a qué te dediques, che, andate a una planta de tomates, a una plantación de tomates si te gusta el tomate, o si trabajas con tomates. Bueno, el proceso de aprendizaje en cualquier rubro, cuando profundizás, cuando filosofás, cuando tratás de ir más profundo, te va a hacer bien para trabajar esas cosas personales también. Yo creo que eso es lo que termina de atar o de apasionar, que también hablamos mucho de la pasión, de apasionar a los profesionales del rubro, es que en este aprendizaje sobre café, que es el que esperamos que hagan con nosotros, aprendemos nosotros de nosotros, aprenden ustedes de ustedes y aprendemos todos de todos. Claro. Eso es algo muy lindo. Yo siento que una de las mejores formas de aprender es enseñar. Entonces, como que también a mí, yo siempre me costaba mucho esto, porque aunque la gente no lo crea, yo soy una persona muy tímida. Pero bueno, porque hay cosas que uno lo va trabajando también en la vida, entonces es algo muy personal. Entonces yo mi timidez lo fui desarrollando, trabajando. Nadie puede reconocer al Diego adolescente, al Diego joven, porque ya soy una señora, una veterana. Entonces como que eso lo va trabajando, eso uno lo va desarrollando, y yo creo que también enseñar es una de las mejores formas de aprender, y no necesitas un pizarrón y un proyector para poder enseñar. Es simplemente tener una barra, algo que querés transmitir, algo que vos conozcas, que te tomaste la molestia de investigar un poco más. Y nosotros lo hablamos muchísimo, esto de que el formato de educación cambió muchísimo, y no es necesario ir a una biblioteca y fumarte un montón de libros para poder saber un montón de cosas. Hay mucha información en la palma de la mano, y ahí va como
como este motor, ¿no? Andá a investigar. Y digo, che, puedes acercarte a la finca. No hace falta ir a la finca para entender qué pasa en la finca. Hay un montón de información ya puesta. Entonces, busquemos. Entonces, como que me parece eso súper válido. Por lo menos que seas curioso. Nosotros como que es lo que venimos desarrollando también, ¿no? O sea, hoy, si todo va bien, mientras este video se publica, llega a estar en tu primer viaje a mi finca. primer viaje a finca. Y la verdad es que estoy muy contento por un montón de cosas. Soy primerizo en un montón de cosas. Y como que tengo esa sensación, ¿no? Que a veces escucho de los caficultores de todo eso que les mueve cuando toman por primera vez su café echando un expreso, nunca lo probaron. Entonces ahora es la sensación de la materia prima con la cual trabajé mucho tiempo, ahora empezar a verlo desde origen. Y sí, se me mueven todas las tripas, me toca un nervio, me siento como muy nostálgico y me mueve un montón de cosas en lo interior, pero porque también disfruto mucho esto y quiero transmitirlo, ¿no? Entonces como que parte de mi motivación es de origen entender a la persona que está del otro lado. Y estoy muy entusiasmado porque uno de los cafés que trajimos el año pasado, voy a poder visitar esa finca y voy a poder ver qué café tener este año de vuelta de ese productor y darle coherencia incluso a toda la narrativa, ¿no? Este productor que el año pasado nos dio café, no lo conocía personalmente, conocí un fragmento de su historia, ahora lo voy a visitar, a ver qué otro café podemos tener para darle continuidad a todo eso. Y a mí me generan un montón de cosas. Entonces, si yo puedo transmitir eso a través de un video, a través de una charla en una barra o a través de una conversación por medio de una cata, me parece fantástico. O a través del podcast, me parece fantástico y listo. Como que siento que well done, o sea, como un trabajo bien hecho, me parece eso también. No es fácil porque yo creo que a veces estamos sumergidos en esta manera de sobresimplificación de cosas. Y hay que salir un poco de ese bucle y hay que surfearlo también, como que tampoco ahogarse en la complejización de cosas, pero tampoco vivir en la sobresimplificación de todo, ¿entendés? Entonces como que hay veces que no desarrollamos los conceptos lo suficiente y nos quedamos en lo simple, y a veces que nos quedamos en lo simple y no desarrollamos los conceptos. Entonces como que somos humanos y tenemos esa capacidad y aprovechemos esta capacidad de pensar y razonemos esto, ¿no? O sea, tengamos la capacidad de cuando tengamos mucha información de simplificarla para brindarla con mayor facilidad y cuando algo nos genera curiosidad. Sí, eso es parte también del método científico, el proceso como la deducción y como el ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular es clave, hay que hacerlo, está buenísimo. Dijiste un par de cosas que me gustaron. Me gustó mucho que dijiste que sos tímido. Siento que es como, viste, está la frase de voy a ir pero con la peor de las ondas. Voy a ser tímido pero con la mejor de las ondas. Claro. Pero bueno, yo soy tímido, como que lo trabajo bastante. Pero siguiendo con otras cosas, algo extra que me parece que termina un poco el proceso este de planta hacia producto de consumo, es que también cuando uno va a finca pasa algo que es que en las plantas de procesamiento, hoy por hoy, cuando van pasando los años, se parecen cada vez más a plantas de procesamiento de alimentos. Claro. Y eso también es un cambio recontra fuerte. ¿Decís que hay una tendencia a eso? Yo creo que hay una tendencia, por lo menos lo que estuve viendo, me parece que hay una responsabilidad también a fuerza del consumidor buscando calidad. La búsqueda de, che, cada vez quiero puntajes más altos, en una porción de mi producción, ahora podemos hablar con ese paréntesis, hay un cliente que busca cada vez más calidad y que busca cierta estandarización, como, che, entiendo que es un producto dinámico, pero no puede ser que el Geisha de este año no es nada que ver o bajó 7 puntos de cata comparado con el Geisha del año pasado. Claro. ¿Qué pasó? Claro. Como, bueno, hay algo de un ida y vuelta y un accountability, me sale, estaba re gringo, ¿qué le pasa? Pero eso es clave, por lo menos que te lo cuestiones para mí es clave, porque ha pasado y también en mis experiencias de laburando con ese tipo de cosas, como que ha pasado de que el café no es igual al año anterior a pesar de que sea la misma finca, el mismo productor y el mismo varietal entre comillas. Entonces no es el mismo, pero bueno, lo que yo me cuestiono es qué pasó en el medio. Y cuando te enteras de lo que pasó en el medio, como que sos mucho más flexible también con todo eso. Che, el periodo de lluvia no fue el mismo del año pasado, entonces el secado del café, que es una parte que sucede en la finca del procesamiento, que es fundamental. Y se habla muy poco. O sea, se habla más de lavado natural y honey, que es algo muy estandarizado desde lo pedagógico y no es lo mismo en todos los países productores, no es igual, ni siquiera en la nomenclatura.
y del secado, de la recolección, son cosas que se hablan muy poco. Bueno, es muy loco. A mí me pasa eso mismo también. Ya vamos a por ahí hacer un capítulo más en profundidad sobre beneficios, sobre como más procesamiento de ese café una vez que se cosechó. Pero es muy loco que el proceso, la parte del proceso que determina si es lavado natural o honey, es mucho más el secado que el beneficio húmedo. Claro. Y cuando lo contás en un curso, a la gente le gusta más la fermentación. Claro. Como, ¿y cómo se fermentó? Tenía la fruta y tenía cosas y le agregaron algo. Claro. Y fue con temperatura alta, con temperatura baja. Fue como todas esas cosas, como la fermentación gana más. ¿Y qué fruta le agregaste? ¿Y qué le pusiste? ¿Cómo era? ¿Y cuántos días? De hecho, me pasó que el tema de los días, a mí hubo una persona que una vez en un curso me dijo, no, porque el beneficio natural, o sea, la fermentación con cereza tarda, no sé cuándo, me dijo un número irrisorio. También me picó ese bicho como, sí, fermentación de 20 días, raro. A veces se te cruzaron los patos, amigo. Era el secado. Es que yo digo nada más, vos pones un smoothie de banana puesto en la mesa y lo dejás fermentar 20 días y sabés lo que te espera, ¿no? ¿Sabes? El kraken que crece. Claro, obviamente, claro, obviamente que tenés que tener condiciones ideales y nadie entra en esos detalles porque es el secreto de la receta. Pero para mí esta es la clave también de entender lo que pasa en la finca, es cuando ves esos detalles y nadie los habla. O sea, solamente dicen, lavado natural honey. Exacto. Bueno, hay algo de esto que decías, lo climático, cuando llueve varios días seguidos y tardan más los secados en suceder, hay más chance que haya errores, entonces no es lo mismo, hay un montón de detalles. La fermentación también es un proceso súper interesante. La higiene en la fermentación, creo que un gran número de fincas, me atrevo a decir la mayoría, no tienen del todo conocimiento de qué microorganismos están trabajando en su propio SCOBY, en su propia mezcla de levaduras y bacterias. Y saben que es muy nuevo. Entonces hay como todo un mundo ahí y cuando empezás a querer, de nuevo, te metes en ese pozo, en ese ciclo. Ok, el productor dice, quiero controlar más mi fermentación porque siento que es clave para el sabor que después, de la cereza que después voy a secar. Entonces voy a empezar a hacer ensayos, por ejemplo, de microbiológicos para ver qué bacterias y qué levaduras tengo. O quiero cuidar que no se contaminen porque te pasó que un tacho le salió un hongo filamentoso, que de hecho es venenoso. Ahí también hay un capítulo para hablar. El café puede ser muy venenoso y no importa que lo tuestes, no importa que se seque, como puede pasar. Entonces, si no cuidas esas fermentaciones, si lo tomás como, bueno, así nomás, es riesgoso también. Entonces, ahí es donde yo veo un crecimiento en la parte más como técnica del café. Creo que es es un diálogo entre la necesidad de calidad por parte del consumidor y la oferta que da el caficultor, pero sanitizar elementos de trabajo, en qué tachos fermentás, en qué bolsas. De repente la gente dice, sí, che, no podemos. Hay una cuestión de costos y de coherencia. Como no podemos tirar una bolsa una bolsa Green Pro cada vez que hacemos una fermentación. Claro. O sea, el costo transferido de esa fermentación es una locura. Claro. Y sí, bueno, pero es más limpio. Bueno, entonces, ¿cómo limpiamos? ¿Y cómo se higieniza la gente que trabaja, que va a estar en contacto con esas fermentaciones? Porque vos le tiraste alcohol a todas tus herramientas, limpiaste perfecto todos tus tachos de fermentación, pero después, no sé, venís de cosechar con todas las manos llenas de microorganismos y metés las manos en tu tanque de fermentación. Más que nada porque no hay control de todo eso, porque también, yo lo voy a conocer ahora y un poco la voy a vivir en este momento, pero yo sé que hay mucha idealización con respecto a todo eso y no quiero vivir en esa idealización tampoco, sino quiero blanquear la realidad de lo que sucede en finca y me parece eso también parte de que genere una necesidad de contribuir a que eso mejore. Pero en definitiva hay que tener mucho cuidado porque a fin de cuentas es un alimento y es complejo toda la cadena de valor y hay muchos eslabones y todo eso lo hace como muy frágil. Bueno, y ahí también la parte social es clave, que es que lo he escuchado como cuando la gente visita finca muchas veces trata de no mostrar, por ejemplo, condiciones de vida o determinadas formas de resolver problemas. Y es como, che, es parte de todo. Y el café se le escondió mucho el trasfondo productivo durante muchos años porque es de los productos que más está relacionados con la esclavitud, entre otros, ¿no? Entre el tabaco, todos los booms agropecuarios de la historia tuvieron etapas de esclavitud muy heavy. Y entonces creo que parte de esto de ser transparente, auténtico y no tener miedo a conocer para transformar es como, che, sí, hay productores que todavía viven o se les paga mal. Por ejemplo, no sé, le compramos a tal cooperativa. Chequea cuánto le pagan al productor. Andá a conocerlo, si tu rol es la compra de granos, por ejemplo.
no toques solo con intermediarios. Fíjate si puede ir un poquito más allá. Porque no, sigue pasando que hay esclavitud. Hay gente que sigue vendiendo cafés que puntúan para especiales, se les paga a precio bolsa y a precio de cotización de mercado, y después el que se lleva todo ese margen es la cooperativa o un broker en el medio, porque justo es una finca que queda en una zona donde no hablan español o inglés o algún idioma más Claro. hegemónico, más del mundo. Entonces, si no aprendes el dialecto, si no aprendes, no sé, cosa o ¿cómo se llama? O quechua, no vas a poder comunicarte con el productor. Claro, como pero tenés que encontrar la forma para mí de hacer esos chequeos, ¿no? Como la parte social es clave y creo, bueno, espero que ahora en tu viaje próximo también hagas un abrazo a eso. Como entenderlo y entender que necesidad no es lo mismo que pobreza. A mí eso me choca mucho del trabajo en terreno, en todos los rubros y en el café también. Claro. Estás un mes, una semana o lo que le toque a cada uno viviendo en una finca y decís, claro, a mí me parecía como pobreza que haya caminos de tierra, pero esto me parece abundancia también de alguna forma, ¿no? Como, che, la verdura la salimos a buscar a la huerta a la mañana, a las 6 de la mañana nos levantamos, ¿qué ensalada quieren comer hoy? Es una huerta enorme que te da como un montón. Entonces, esa pata social es innegable. En el café se habla mucho, se idealiza mucho también, como estamos salvando a los caficultores con el café especial. Che, ojo, estamos hablando de los caficultores, dándoles un nombre, sabiendo quiénes son, tratando de contactarlos. Yo creo que ahí está la verdadera misión social del café especial, está en el conocer, no en el pagar mejor o sentir que pago mejor. Claro, es el primer paso. O sea, ya que te cuestiones y que definas, o sea, que entiendas de que el café no viene del Tergopor, para mí es el primer paso. O sea, cuando entendiste que el café no viene del Tergopor, que es una planta que tiene un montón de procesos para que llegue a tu taza, para mí es clave. Y obviamente, yo sé que la especialidad no solamente es el puntaje, ni tampoco la altura, ni tampoco, sino que hay un montón de compromisos que requieren toda la cadena de valor. Y es fundamental entender de que más allá del puntaje tiene que haber una intencionalidad, o sea, desde cada eslabón de la cadena de valor. Y eso ya tenemos que tener como consumidores, como baristas, como dueños de cafetería, desde el vamos. Y yo a partir de ahí empezar a desarrollar todo lo demás, ya sea las relaciones que manejamos, los vínculos comerciales que manejamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es parte. Bueno, el tiempo. Falló. Bueno, muchas gracias. Gracias. Esto va a estar saliendo mientras yo estoy en Colombia seguramente, así que estoy muy contento por eso. Y así que cuando vuelva de Colombia seguro que va a haber más data nueva de todo esto. Y esperamos también que la gente, así como viene interactuando con nosotros en los comentarios, incluso en los mensajitos que nos mandan de forma personal, tanto a Tommy como a mí. Yo he recibido un montón de mensajes de mucho cariño, mucha gente diciéndome, che, le puse a ver a mis 2 baristas, a mis 3 baristas, todos los 2 podcasts, o sea, los 2 primeros capítulos para que aprendan algo. Y me parece muy lindo que lo usen incluso como referencia, como bibliografía, ¿no? Así que, bueno, gracias por eso. En realidad es una charla de 2 personas que somos fanáticas del café y esa es la intención, ¿no? O sea, así que nada, gracias a toda la gente que interactúa con eso. Sigan haciéndolo, que para eso estamos trabajando arduamente. Y nada, eso. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Y que compren café. Y compren café. Compren cafecito. Meta. Compren cafecito. Vamos. We're good.